¿sí? Se la terminó de construir en ¿Qué? 1947. No. Alguien está El conversando con otra micrófono. persona, y fue financiado por la Marina de los Estados Unidos. Y entonces vamos al libro. ¿Lo ven al libro? Modelos lineales de economía. Sí, se ¿Ven ve, esta profe. página del libro? Sí, profe, Bien. sí se ve. Bien. Entonces ahí dice, Basil Leontief, profesor de Harvard, en el año 49, o sea, después de 2 años que la máquina estuvo operativa, en realidad él agarra, es uno de los primeros usuarios de la máquina, y le llevó 2 años a programar la máquina con la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Todavía no estaba desarrollado el sistema de ecuaciones lineales. Él, para resolver esto, desarrolla muchísimas cosas de las que estamos estudiando hoy día. Entonces, pasado de 2 años, él termina en julio del 49, que era verano en Estados Unidos, entrar los 250.000 datos generados por la Oficina Estadística Laboral de Estados Unidos. Esos datos a él le permitieron hacer una predicción, un modelo matemático de la bolsa de valores de Estados Unidos. Y acá abajo dice que el sistema le había quedado de 500 ecuaciones y 500 incógnitas. Nosotros estamos haciendo ejemplos de 2 o 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Imagínense lo que es 500 ecuaciones por 500 incógnitas. Aún así, la computadora Mark II no le daba el cuero para resolver ese sistema. Entonces, Leontief redujo el problema, Leontief junto con un equipo de como 20 matemáticos de alta escuela, entre ellos nuestro joven Lai, redujo el problema a un sistema de 42 ecuaciones con 42 incógnitas, usando teoremas y usando simplificaciones avaladas por la teoría de álgebra para que el sistema, al ser reducido, no pierda mucha cantidad de información. Eso es lo que nosotros vamos a aprender. Agarrar un sistema, modelarlo con muchas ecuaciones, con muchas incógnitas, y después reducirlo sin perder información. ¿Qué significa exactamente eso? Significa que lo que nosotros vamos a hacer es tener un sistema equivalente que no sea tan grande, pero que tenga básicamente el 90, 99, 95% de la información inicial. Entonces nos va a resultar más fácil resolverlo, los resultados van a ser aproximados, pero el error entre el valor que nos tendría que dar real y el valor que sacamos va a ser un error ínfimo, menor del 0,5%, por ejemplo. Y entonces van a ser resultados útiles en la realidad. Bueno, programar la Mark II para manejar las 42 ecuaciones con las 42 incógnitas le llevó a Leontief varios meses de trabajo, pero a él solo no, sino eran como más de 20 personas que trabajaban. Y tardó la computadora, funcionó constantemente procesando las 42 ecuaciones, 56 horas. 56 horas son 2 días y 8 horas, sin parar. En el año 70, eso fue en el año 49, 1949. Aquí está el año. Y después de 24 años, en el 1973, le dieron el Premio Nobel de Economía a Leontief. El hombre que escribió este libro era parte de su equipo. Era uno de los, no sé cuánto había, si 15, 20 matemáticos
que trabajaban con todas estas cosas y debatían, estaban aprendiendo. Lo que nosotros hoy vamos a leer, a estudiar, ellos lo fueron terminando de desarrollar. Los esfuerzos de este equipo en Harvard en 1949 representaron uno de los primeros pasos significativos de las computadoras para analizar lo que en esa época era un modelo matemático de gran escala. Bueno, para que tengan una idea, los sistemas de predicción de clima son sistemas de ecuaciones lineales que tienen aproximadamente 1500 ecuaciones y tienen 1500, 1600 incógnitas. Entonces, se hace un modelo matemático en computadora y una computadora como la que ustedes tienen en la casa, para solucionar un sistema de eso, podría demorar un mes encendida trabajando exclusivamente para eso. A la par de que esto se fue desarrollando y los modelos probaron ser confiables y que eran modelos que daban muy buenas predicciones en sistemas complejos como economía, bolsa de valores, predicción de clima, predicción de sismos, forma de avance de un incendio, cosas que son realmente complejas y tienen muchas variables. A medida que esto fue avanzando y se fue necesitando, este tema produjo una atracción muy fuerte a la guerra que hay entre las fábricas de microprocesadores y fábricas de computadoras, de lograr la computadora más rápida, de mayor capacidad de cálculo, porque se la necesitaba para esto. Actualmente las mejores computadoras en ese estilo se dedican casi exclusivamente a resolver sistemas de predicción de terremotos, predicción de erupción volcánica, predicción de clima, predicción de vientos, de tsunamis, estudios de aerodinámica de diseños aeronavales, o sea que se pueden hacer estudios aerodinámicos de barcos o de aviones. Bueno, ya lo van a ver en los ejemplos, vamos a ver más adelante que hay cosas así dentro de este mismo libro. Todo eso está modelado con sistemas de ecuaciones lineales. Por eso la importancia de aprender a resolverlos, y una vez que sepamos cómo se resuelve, ya directamente resolverlo por computadora. Nosotros hemos empleado un software que no está dedicado a eso, que es el GeoGebra. Más útil sería trabajar con un software matemático que se llama MATLAB, o su versión de software libre que se llama Octave. Si alguno tiene posibilidades de instalarlo en su computadora, se lo aconsejo porque es una cosa que le puede servir para un montón de disciplinas. Se usa mucho también en electricidad, en electrónica, en desarrollo de microchips, bueno, en fábricas, en logística. Por ¿MATLAB ejemplo, se llama, profe? MATLAB. MAT sin H, ¿no? M-A-T. Justamente MATLAB quiere decir laboratorio de matrices, así se llama el software. No es de matemática, es de matrices. Bueno, y el Octave es el mismo software, pero en software libre, hecho para Linux. No sé si hay un Octave para Windows. Y no tiene todas las facilidades de MATLAB, pero en cuanto al manejo de matriz escalonada reducida y todo eso, tiene todo. Así que con eso ya van a preferir ese software al GeoGebra. Bueno. Este sistema y todos estos problemas a los cuales se va enfrentando la humanidad de crear modelos muy complejos
y después el tema de la inteligencia artificial, que también se hace con matrices, ha propulsado este tema y este tema a las computadoras y las computadoras nuevas a este tema, que el álgebra ha evolucionado muchísimo desde ese 1949 o en 1947 hasta el día de hoy, ha evolucionado mucho en la teoría. Y eso se ha visto reflejado en una mejora y optimización de los recursos de hardware y de software de las computadoras, que a su vez han evolucionado a ser computadoras de 64 bits, con multiprocesador y todo, justamente para resolver este tipo de problemas principalmente. Hay mucha plata en juego acá. Imagínense que cada vez que hacen una predicción más o menos acertada del movimiento de la bolsa de valores, es muchísima plata la que hay en juego. Y cada vez que un gobierno o una organización logra una predicción exacta del clima, hay muchísima plata en juego. Les voy a dar otro problema que es complejo. Por ejemplo, usted ahora con Mercado Libre, nosotros tenemos el Mercado Libre más pandemia ha producido un gran auge en el envío de paquetería. O sea, hay mucha gente que compra por internet y le llega el paquete a la casa. Para que ese paquete llegue en tiempo y en forma, no tienen ustedes idea de la cantidad de información que hay que procesar. Por ejemplo, vos tenés que tener en cuenta y tenés que tener en tu base de datos la información de toda tu flota de camiones, que no son todos iguales, aunque sean de la misma marca y modelo. Algunos pesan más porque la caja está hecha con madera de roble y otra que está hecha de aluminio. La caja donde van a ir los paquetes. Los volúmenes de la caja son distintos. Y entonces, a veces vos tenés que hacer el cálculo en la computadora de dónde te conviene mandar, en qué camión te conviene mandar, por cómo entran en la caja los paquetes, donde entren más, o los más caros, o los más grandes. Tenés diferentes formas de encarar. Si vos querés hacer tu ecuación más económica, tenés que ver que te entren más paquetes en el volumen de la caja del camión. Ahora, si a vos te conviene que la paquetería llegue más rápido y disponer del camión más tiempo para otros paquetes, es otro modelo que hay que analizar y elegir de todos los modelos el que más te conviene económicamente. Después también, si los camiones no pueden crecer hacia lo ancho, pero sí crecen hacia lo alto. Pero esos camiones tienen que hacer otra ruta, porque hay rutas donde los puentes son bajos y el camión no pasa. Entonces hay que usarlos en otra ruta. A su vez, lo que cargas en el camión depende de de la cantidad de paquetes que tenés que llevar al otro sitio. Y en el otro sitio se abre una estrella de reparto. Y entonces ahí hay muchas combinaciones. Todos esos modelos encajan en una solución única cuando vos lográs determinar que te conviene económicamente y por tiempo un determinado grupo de camiones, una determinada ruta, y te lo da en un determinado tiempo. Si todo cae, si toda esa solución no tiene ninguna restricción, esa es tu mejor solución. Pero bueno, laburan días las computadoras con estas cosas, y además necesitan que sea rápido, porque estos hay que solucionarlo mientras lo cargas al camión. Entonces, cada vez necesitas computadoras más grandes, cada vez necesitas sistemas más inteligentes, tanto en la proposición del modelo como en la resolución. Bueno, esto ha permitido que, como les repito, Leontief ganara el premio Nobel después de 24 años de que hizo ese trabajo. A esto ha impulsado este tipo de estudios de una manera tal que la Academia de Suecia, la Academia de Ciencias de Suecia, le otorgó el premio Nobel a este señor Leontief, premio Nobel de Economía. No tenía el significado que tiene ahora para ustedes.
Dice, los sistemas de ecuaciones lineales constituyen el corazón del álgebra lineal. O sea, es la parte más importante del álgebra lineal. Y en este capítulo, el capítulo 1, no las secciones, son como 10 secciones. El capítulo 1, el 1.1 es la primera sección. En este capítulo se utiliza para introducir de manera sencilla y concreta algunos de los conceptos centrales del álgebra lineal. Y aquí hace un raconto de toda la información de lo que ya vinimos viendo. En las secciones 1.1 y 1.2 se presenta un método sistemático para resolver sistemas de ecuaciones lineales. ¿Se acuerdan que nosotros este sistema, que no es otra cosa que el sistema de matriz escalonada, usando las tres herramientas que son las tres operaciones básicas de fila, y el objetivo es llegar a la escalonada reducida, pero sin embargo, cuando llegamos a la escalonada, a la mitad del algoritmo, ya es suficiente para sacar un montón de conclusiones, para saber si tiene solución o no, para saber cuál es la variable libre y cuál es la variable directa. Bueno, esto, sección 1 y 2, nos permite aprender la herramienta básica que vamos a usar el resto de nuestras vidas. Hay que dominar el método este de ecuación de matriz equivalente escalonada. Ese método, si bien lo va a hacer una computadora después, a todo el cálculo, nosotros tenemos que estar conscientes de qué significa eso, cómo se puede simplificar y ayudarle a la computadora que no haga cálculos de más, reducir nuestro sistema. Imagínense, de 250 a 47 que había reducido Leontief, a eso lo veo, acabamos de leer acá, de 500 ecuaciones a 42 ecuaciones. Increíble. Eso lo hizo solamente con teoremas matemáticos. Pero una vez que lo resolvió con este método y lo programó en la computadora. Nosotros ya tenemos nuestro GeoGebra, el MATLAB, el Octave, varios programas online de matemática lo resuelven también. Es un clásico esto de la matemática, pero hay que saberlo usar, hay que saberlo hacer manualmente para después delegarlo a la computadora y entender lo que la computadora nos da. Este es el método que nosotros habíamos llamado el destornillador, porque lo usamos, a la misma herramienta la usamos para distintas cosas. Las secciones 1.3 y 1.4 muestran cómo un sistema de ecuaciones lineales es equivalente a una ecuación vectorial y a una ecuación matricial. Esta equivalencia produce otra visión sobre el problema y nos permite, con el mismo modelo y con la misma herramienta, resolver otros problemas de la matemática, como por ejemplo la existencia como generación a través de una combinación lineal de vectores columnas. Si podemos generar el vector B, o la expresión del conjunto solución como un vector más una combinación lineal de las variables libres. Que eso es, básicamente, sin el vector inicial, la solución de un sistema homogéneo. Todas estas cosas que nosotros vamos encontrando jugando con la matemática, nos permiten después tomar decisiones y hacer simplificaciones en los cálculos válidas, avaladas por la teoría y los teoremas, y que nos permiten simplificar los problemas y arribar a una solución más rápida y más segura. Eso nos permite reducir un montón de trabajo cuando trabajamos con sistemas de ecuaciones lineales grandes. Esto puede pasar en predicción de clima, en predicción de bolsa, en análisis de flujo de tránsito, en análisis de químico, igualar una ecuación estequiométrica en química, igualar, encontrar el flujo de dinero o cómo
recursos de una industria pasan a la otra en un sistema cerrado de economía. Todas esas cosas son geniales cuando le encontramos la vuelta. Entonces, acá no vamos a ver todo de nuevo, pero podemos ir hacia atrás al índice. Aquí está. Y aquí está nuestro capítulo 1. Y ver en los títulos, en los macrotítulos, ver lo que hemos estado estudiando. Nosotros hemos llegado solamente hasta acá, hasta el 1.5. Fíjense que es la mitad del capítulo 1 y el libro tiene 8 capítulos. No lo vamos a estudiar a los 8 capítulos. Se los dejo a ustedes, el que lo quiera estudiar lo estudia, pero en este curso de álgebra vamos a estudiar hasta parte del capítulo 2. Y después vamos a engancharnos con el resto del dictado de la materia y nos vamos a acoplar a las otras comisiones, pero con una gran visión que nuestros compañeros no van a tener. En este experimento, donde ustedes son los conejillos de India, van a ser indirectamente los más beneficiados en cuanto al conocimiento que van a tener. Bueno, fíjense los títulos. En el primer título, la primera sección del capítulo 1, vimos los sistemas de ecuaciones lineales. Vimos ecuaciones cuadrados, sistemas cuadrados, que tienen igual número de ecuaciones que el número de incógnitas. Y entonces la matriz coeficiente es una matriz cuadrada porque tiene igual dimensión de filas que dimensiones de columnas. Generalmente ahí es posible la solución única. Después hemos visto también que el método sirve para ecuaciones que no son cuadradas, que tienen más filas que columnas o que tienen más columnas que filas. Entonces funciona el método que hemos aprendido para sistemas de cualquier tamaño y forma. Después en el sistema en la sección 1.2 hemos visto ya el método en crudo, la reducción por filas y las formas escalonadas. Cuando habla de reducción por filas, habla de las 3 operaciones elementales. Hemos visto que las operaciones elementales lo que producen es una matriz equivalente que significaría otro sistema de ecuaciones que la única relación que tienen con el sistema anterior es que tienen el mismo conjunto solución. Si fuera en R3, vemos que los planos van rotando, pero el punto de solución es el mismo. Esa es la propiedad que nos garantiza usar únicamente esas 3 operaciones elementales. Cuando llegamos a la forma escalonada, y luego a la escalonada reducida, nosotros ya estamos en condiciones de expresar el conjunto solución de ese sistema. Después, en 1.3, hemos visto cómo ese sistema se puede representar con una ecuación vectorial, donde cada vector es una columna del sistema de ecuaciones, de la matriz que representa el sistema de ecuaciones. Esa columna son los pesos de una de las variables del sistema. Cada columna corresponde a una de las variables. Y cada columna corresponde a un vector columna. Y la combinación lineal de eso nos da el vector de términos independientes, que es el vector B. También lo podemos ver como una ecuación matricial, que ese es el punto 1.4. Y en el 1.5 hemos analizado cómo expresar los conjuntos solución de sistemas lineales. ¿Qué hemos visto? Hemos visto los sistemas, las soluciones de los sistemas homogéneos y cómo el conjunto solución de un sistema no homogéneo
es igual a un vector que se llama vector de desplazamiento más la solución del sistema homogéneo. Con eso hemos podido expresar una solución al sistema general, una solución general a cualquier sistema de ecuaciones lineales. Bueno, vamos a hacer un raconto de lo que hemos ido viendo. Vamos a escribir un poco. ¿Están aburridos? Ya varios me No, han profe. abandonado. No, profe, Ah, seguimos bien. acá. ¿Siguen ahí? Bueno, ¿no se han aburrido con toda esta explicación? No, profe. No, profe. Les voy contando. Vamos al capítulo 1, sección 1.1, donde vimos los sistemas de ecuaciones lineales. Ahí lo que hemos visto es que la matriz A es M por N y hemos analizado M menor que N, M igual a N y M mayor que N. Estas tres combinaciones, o sea, todos los sistemas, lo hemos podido ver. Así que no tenemos problemas de límites. Está lindo para dormir, claro que sí. Pero traten de que no, porque van a aprovechar esta clase, si no, van a tener que perder otras 2 horas de su vida viendo cuando yo lo suba el video, que ese es otro tema, otro evento. Hemos visto las 3 operaciones elementales de fila. O por fila. ¿Por qué no era por columna? Porque si nosotros hacemos por columna estamos desordenando la información porque cada columna corresponde a una variable. Y si nosotros cambiamos las filas, toda la información de las variables queda en el vector. Pero si cambiamos por columna, desordenamos la información de las variables. Cuando hacemos operaciones por columna. Esto está prohibido. ¿Sí? Entonces, por eso es por filas. Si no, no obtenemos un sistema equivalente. Han intentado hacer esto millones de veces y no se puede, y han concluido de que no se puede. Entonces, hemos visto el tema de matriz equivalente escalonada. Y después la matriz escalonada reducida. Y esto nos ha guiado hacia el conjunto solución. Para eso, en el medio, estuvimos viendo lo que eran las columnas pivot y los pivot en sí mismos. Y hemos visto que el método es barrer por filas. Cuando yo tengo mi matriz escalonada y tengo valores distintos de 1 en la primera diagonal, distintos de 0, perdón, y esta triangular inferior toda llena de ceros, esta es la matriz escalonada, y no me importa qué tengo acá, ¿no? Esta es la escalonada, no es la reducida. Y además, la diagonal esta no son todos 1, son distintos de 0. Estos son pivots.
y el barrido se hace por fila. Ahí determinás si la fila tiene un pivot, la columna correspondiente, esa variable es una de las variables fundamentales. Y la que no tiene pivot, esa variable es libre. Ahí, en esa conclusión, ya sabemos mucho de cómo va a quedar el conjunto solución. Pero el barrido se hace por filas, para saber lo de los pivots. Estos son conceptos que lo tienen que saber en forma consciente y sin lugar a dudas. Acá respondemos dos preguntas. Este tema de las dos preguntas es un... Las dos preguntas es el tema del oráculo. Primero, la primera pregunta, la vamos a hacer así. La primera pregunta es, ¿existe solución? Y hay dos respuestas, no y sí. Y si la respuesta es sí, está la segunda pregunta, que es, ¿existe solución única? Y hay dos respuestas, sí y no. Sí es solución única, hay un punto P0 con todas las variables, con cada uno un valor, y da un punto exacto en el espacio Rn en el cual está planteado el sistema. Y no significa que hay un conjunto solución de infinitas soluciones. Entonces ahí está la pregunta 1 y la pregunta 2, y las posibles soluciones. Esto es en el capítulo 1, sección 1.1. Perdón, y también sección 1.2. En la 1.2 es donde vemos el tema de la... En el 1.1 es la presentación de los sistemas como un modelo matemático. Y ahí aprendemos qué significa el M, el N, cuáles son los vectores columna, cuál es el vector de término independiente. Ahí la aprendemos a conocer. En el punto 2 vemos el método. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, profe. No, profe. Bien. Cuando vamos a la sección 1.3, lo que vemos es la ecuación vectorial. O sea, vemos el mismo sistema de ecuaciones lineales ya descrito por una ecuación vectorial. O sea que el vector B es igual a una combinación lineal de vectores. Donde hay n vectores columna y n números lineales, números reales que hacen la combinación lineal. ¿Sí? Esa es la ecuación vectorial. En la ecuación vectorial se plantea si yo puedo hacer una combinación lineal con los vectores columna, y esto con un vector lo multiplico por un vector, si esto me da el vector B. Si esto me da el vector B, quiere decir que lo puedo generar. Para eso encuentro las incógnitas, o sea, la cantidad de números reales,
los n números reales que combinado con los vectores me fabrican el vector B. Eso también tiene una pregunta de existencia. O sea, existe un B generado, perdón, existe un vector X que genere un B, o sea que B pertenezca al conjunto generado por los vectores columna. Esto es conjunto. El conjunto de vectores es esto como un aparato generador de vectores y si entre ellos está el vector B. Entonces hay que encontrar cuáles son los valores de los números que multiplican a los vectores para hacer la combinación lineal que genere el B. Al encontrar ese vector X es el mismo problema que matemático que el del sistema de ecuaciones lineales. O sea, usamos la misma herramienta, el famoso destornillador. Acá en la ecuación vectorial nosotros hemos hecho una descripción de qué pasa en R2, en R3 y la hemos extrapolado a Rn. Entonces aquí hablamos de rectas, aquí de planos y aquí de hiperplanos. El tratamiento matemático es el mismo para las tres entidades, rectas, planos e hiperplanos. El tratamiento vectorial también. Y en esta sección 1.3 inaugurábamos ya el verdadero sentido del concepto combinación lineal. En la sección 1.4 vimos la ecuación matricial. Y ahí vimos la existencia de soluciones. Analizamos las soluciones de un sistema de ecuación lineal homogéneo. En el homogéneo, el vector B es igual al vector nulo, de cualquier dimensión. Habíamos elegido siempre la dimensión M para el vector B. La habíamos llamado M. Entonces, aprendimos la forma paramétrica del conjunto solución. Esto salía directamente de expresar el conjunto solución en forma vectorial. Y habíamos visto el conjunto solución del sistema de ecuación lineal homogéneo y el conjunto solución del no homogéneo. Eso lo habíamos visto como un vector más la combinación lineal del homogéneo, donde esto era el conjunto solución homogéneo. El mismo sistema, pero sin el vector B. Y después, cuando hay un vector B, lo único que cambia es este vector que es numérico, ¿no? No hay nada de variables aquí adentro. Y las variables están afuera como parte de la combinación lineal. En este sentido, habíamos hablado de que el conjunto solución de un sistema homogéneo es un plano que pasa
paralela al que estaba pasando por el origen, y ya no pasa más por el origen, y ahí da el conjunto solución para un sistema no homogéneo. Y hablábamos de vector desplazamiento. Bueno, ahora vamos a spoilear el futuro. Perdón, falta ver el 5. ¿Alguna duda sobre esto? No, profe. Bien. No. Vamos a ver, hemos visto también la sección 5. Aquí hemos visto cómo se expresan los conjuntos solución. Forma vectorial paramétrica, soluciones del sistema homogéneo. Bueno, eso lo hemos visto, era lo que hemos visto en la sección 1.5, pero está en la página anterior. Bueno, ahora vamos a spoilear el futuro. Vamos a ver. En el 1.6 vamos a ver aplicaciones de sistemas lineales. Hay aplicaciones en economía, aplicaciones en química y aplicaciones en ingeniería eléctrica. Ninguna de esas tres cosas le va a servir a ustedes en forma puntual para su carrera, pero les aseguro que como ingenieros en sistemas, a donde vayan van a tener que usar estos sistemas para algún requerimiento de la disciplina que van a estar colaborando como profesionales de staff. En el 1.7 vamos a ver la independencia lineal que hay entre los vectores columna y también la independencia lineal que hay en lo equivalente de los vectores fila, que son los hiperplanos. Todo esto nos va a dar una idea de qué es lo que tenemos que buscar en un sistema para dar una predicción de si va a tener solución, qué tipo de solución tiene, si lo podemos reducir, cuál es el rango de ese sistema. Y vamos a introducirnos en lo que es transformaciones lineales. Transformaciones lineales es un macro tema. Básicamente yo tengo un vector, lo multiplico por una matriz que es la matriz de transformación lineal y obtengo otro vector, otra cosa. Puedo obtener un número o puedo obtener un vector más grande o más chico. La transformación esa tiene varios significados y es un modelo que se usa muchísimo. Por ejemplo, algo que ustedes sí tienen una representación gráfica. Imagínense una casa. Y después imagínense un plano de la casa. La casa vive en la dimensión R3, o sea, en 3 dimensiones. El plano vive en R2. Si yo les digo que hay una matriz en la cual yo todas las dimensiones de la casa las multiplico por la matriz y me da las dimensiones del plano, ustedes me van a decir que estoy loco. Pero en realidad, eso es lo que hace un programa como AutoCAD, que hace el plano de una casa, y lo hace de ida y de vuelta. O sea, si vos le das el modelo de la casa en 3D, te hace el plano. Y si le das el plano en 2D, te proyecta la casa con 2 o 3 reglas sencillas, que es una transformación lineal que se convierte en una matriz dentro del programa, y al multiplicarlo te da el volumen de la casa. Te hace el modelo 3D, o sea, te hace la perspectiva. Vos le das 2 planos, uno de planta, o sea, mirando la casa de arriba, y otro de frente, mirándola de uno de los lados. Y la computadora sola te arma el volumen. ¿Qué tal? Eso uno se cansó de verlo. Lo ve en las películas, en las propagandas, en aplicaciones del celular. Pero
¿Uno es consciente que esto lo hace una multiplicación por una matriz? No es consciente. Bueno, ahora, después de que veamos la sección 8 del capítulo 1, vamos a empezar a ver la sección 9 y la sección 8. Vemos todo lo que es transformaciones lineales usando matrices. No son las únicas transformaciones lineales, pero son las más usadas. Y el tema de las escalas o de las perspectivas con puntos de fuga, todas se hacen con matrices. Vamos a ver algunos ejemplos. Y eso es solamente a modo de ejemplo para que ustedes vean cómo funciona, pero se pueden hacer millones de cosas. La sección 10 no la vamos a ver, donde hay modelos aplicados a negocios, a ciencia y a ingeniería. Esas aplicaciones las pueden ver ustedes por su cuenta. Son re interesantes. Es más, con el doctor Gotay y una doctora en química que trabaja en la tecnológica, hemos hecho un paper de un método de resolución de sistemas lineales que permiten encontrar los coeficientes de una ecuación estequiométrica química de manera fácil, no por tanteo, sino un método que lo podemos programar en una computadora. Y efectivamente se hace a través de un sistema de ecuaciones lineales y a través de una matriz ampliada. Así que con eso les di así un raconto general, un semblanteo de a dónde estamos y a dónde vamos. En el capítulo 2, nosotros vamos a ver operaciones de matrices a partir del producto de un vector por una matriz. Nosotros extrapolamos el método y definimos lo que es el producto de matrices. Después, una vez que está establecido el producto de matriz como una operación, vemos cómo se saca la matriz inversa. Y después, cómo reconocemos y cómo trabajamos con cualquier matriz que tiene la característica de poseer una inversa. Eso se llaman matrices invertibles. Matrices particionadas, la sección 2.4 no la vamos a ver. Factorización de matrices tampoco. Pero sí vamos a ver subespacios de Rn y dimensión y rango de matrices. Disculpe, profe. Sí. ¿Por qué no vamos a ver factorizaciones de matriz y eso? Porque no es un tema que esté en el programa de álgebra lineal en el ciclo básico de ingeniería de la tecnológica. ¿Qué significa factorización de matrices? Si a vos te dan una matriz, tenés que encontrar cuáles son dos matrices que si las multiplicamos entre sí te da tu matriz. Hay varias metodologías, aquí se estudian dos nada más, las dos más populares. Son muy útiles en algunos casos de la matemática que no los vamos a ver. Por eso no vamos a estudiar eso. Ok, gracias, profe. De nada. Pero sí vamos a estudiar subespacios de Rn y dimensión y rango. Eso es un tema que a nosotros nos va a salir derecho así natural, pero a las otras comisiones les cuesta una barbaridad. Vamos a ver determinantes en el capítulo 3, pero no lo vamos a ver del capítulo 3. Vamos a ver el tema propiedad, introducción, determinante y propiedad de determinante, pero lo vamos a ver de la cartilla de la cátedra. Ya. Profe, disculpe. Sí. ¿Cuál sería la contraseña de la asistencia? Ya les digo.